Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante, dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre, te rogamos, tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, tú nos dirijas a través del texto inspirado por el Espíritu Santo. Padre, que esto que tú has enseñado cuando estuviste en esta tierra, Señor, pueda enriquecernos, que podamos comprender lo que tú quisiste comunicar. Te lo pedimos, Señor, que podamos entender nuestra responsabilidad, nuestra necesidad, nuestro deber de perdonar al hermano arrepentido en base a las verdades que encontramos en este pasaje. Te lo pedimos, Señor, y estamos seguros de que tú puedes hacerlo, tú puedes hablarnos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Esto lo dijo Martin Luther King Jr. El que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar. Por la gracia de Dios, yo no soy un hombre rencoroso, pero no siempre fui así. Cuando era chico, había una vecina que me molestaba bastante. Me molestaba que no seguía mis reglas. Yo tenía reglas para jugar, ella no las seguía, hasta que en un momento todo eso salió, lo que había en el corazón, conseguí unos cables y la perseguí y la alcancé. Hasta el día de hoy esa vecina se acuerda de ese momento. Ya somos grandes, yo tengo 33, ella debe tener 35. Y todavía se acuerda, no me perdonó del todo. Todos en algún momento ofendimos y lastimamos a alguien. O tal vez fuimos ofendidos y fuimos lastimados por alguien. Y necesitamos perdonar, necesitamos ser perdonados. Seguramente hay alguien en tu vida que aún no perdonás o que aún no te quiere perdonar. Bueno, pero no es que yo no quiero, es que no puedo. Tremenda mentira. La verdad es que sí podemos hacerlo, solo que elegimos no hacerlo. El siervo no quiso, no dice no pudo, no quiso perdonar. Es una cuestión de voluntad, es una cuestión de querer. Ahora, ¿qué pasa si lo perdono y no cambia? Eso es un riesgo que hay que correr. Y en definitiva, si vos lo perdonás y no cambia, vos obedeciste al Señor y esa persona no. Y eso va a ser una constante en tu vida. Si elegís servir al Señor, si elegís seguir al Señor,
vos lo vas a hacer y alguien va a decidir no hacerlo. Ahora, ¿y qué si me vuelve a ofender y me vuelve a ofender? ¿Debo volver a perdonar? Esa es la misma pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesucristo. Miren, por favor, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro estaba desesperado, estaba escuchando al Señor Jesucristo que hablaba de los pasos que había que dar para la reconciliación y cómo buscar la reconciliación con el hermano una vez y otra vez y una tercera vez. Y era como, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Las escuelas rabínicas decían que había que perdonar hasta 3, basado en un texto del Antiguo Testamento. Y él dice, bueno, hasta 7, soy demasiado generoso. Más de eso no me pidas, Señor. Pero gracias a Dios, Jesús respondió a esa pregunta que Pedro hizo. Pedro estaba con sus mismas preguntas, con tus mismos temores, y Jesús le respondió, como lo hace a cada uno de nosotros, que perdonar es nuestro deber. Y nos relata una parábola, una historia, para que lo entendamos mejor. Hoy vamos a ver que cada uno de nosotros debemos perdonar al hermano arrepentido, debido a las 4 verdades que encontramos en este pasaje. La primera verdad que encontramos en este pasaje que nos compromete a perdonar al hermano arrepentido es: nuestro Rey es un Dios perdonador. Nuestro Rey es un Dios perdonador. Verso 23 al verso 27 encontramos esto. El Rey pide cuentas a sus siervos, y nuestro Rey de Reyes también lo hace. Dice el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto de querer hacer cuentas es algo que nace de la voluntad de Dios, es algo que Él quiere hacer con nosotros. Y sea que lo hayas conocido por primera vez, si lo conociste, supiste que hay que rendir cuentas. Había que reconocer el pecado, había que haber un cambio, había que rendir cuentas con Él. O sea que ya lo conoces y de vez en cuando hay que volver a rendir cuentas. De vez en cuando el Señor nos llama aparte, tal vez en una enfermedad, tal vez en una crisis económica, tal vez en Año Nuevo o en Pascua o en algún evento. Dios nos llama a rendir cuentas delante de Él otra vez. Y cada uno de nosotros pasamos por 7 pasos que se relatan en esta parábola. La primera verdad, o este primer paso, es que todos deben rendir cuentas. La palabra que se usa ahí para rendir cuentas es la palabra sunairo, o sunairo logón, rendir cuentas. O sea, ponerse juntos y comenzar a charlar, comenzar a hablar acerca de lo que está sucediendo. Se usa en Mateo capítulo 18, como lo vimos acá en el verso 23, también en el verso 24, hacer cuentas. Y también se usa en Mateo capítulo 25, verso 19, cuando dice que Él va a arreglar cuentas con el que le dio 5 talentos, con el que le dio 2 talentos y con el que le dio 1 talento. Él va a arreglar cuentas. Y cada una de las personas, todos nosotros, debemos rendir cuentas. Al Rey le interesa lo que hacen sus ministros con lo que Él les da para administrar. Dios te ha dado la vida. No fueron simplemente tus padres. No fue un golpe de suerte, no fue un accidente. Dios planificó tu vida. Dios planificó el día exacto y la hora de tu cumpleaños. Y a Él le interesa qué es lo que estás haciendo con la vida que Él te dio. El segundo paso es que todos somos traídos al Rey. Verso 24. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Todos somos traídos delante del Rey. Sea que le hayamos conocido por primera vez, o sea que ya vengamos a tomar cuenta otra vez con Él. Somos traídos por el testimonio de la palabra. La palabra de Dios hace una obra sobrenatural en nuestras vidas y nos lleva a rendir cuenta delante del Señor. También somos traídos por el testimonio de otros creyentes. La primera vez que te encontraste con el Señor Jesucristo,
No creo que haya sido un momento mágico donde tuviste sensaciones fuera del cuerpo. Lo más normal, lo que vemos en la palabra de Dios, es que su palabra obra en nosotros y nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también vemos que el testimonio de otras personas que siguen fieles al Señor impacta en la vida de otros y nos llevan a rendir cuentas delante de Él. Somos llevados, como este siervo, a rendir cuentas. También, tercero, todos tenemos que reconocer nuestra deuda. Verso 24. Dice que este hombre le debía 10.000 talentos. Es una cantidad de dinero que es muy difícil de entender. Un talento era muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Tanto que un solo talento era igual a 6.000 denarios. Para que tengan una idea, un denario era lo que te iban a pagar por todo un día de trabajo duro. Un denario. Para tener un talento necesitabas 6.000 días de trabajo. Es muchísimo dinero. 6.000 días de trabajos equivalen a 17 años de trabajar, de lunes a lunes, sin descanso, para tener un talento. Y este hombre debía 10.000 talentos, que serían 10.000 hombres trabajando por 17 años para poder pagar esa deuda. ¿Ese hombre podía pagar esa deuda? No. No importaba cuántos campos tuviera, no importaba cuántos siervos tuviera, no tenía 10.000. Y no tenía obviamente 17 años para pagar. Ese hombre fue llamado y tenía que reconocer una deuda imposible de pagar. Para que tengas una idea, en el reino de Herodes, que es donde se lleva a cabo esta escena, el ingreso bruto anual era de 900 talentos. Eso era lo que recaudaba el reinado de Herodes, 900 talentos, y este hombre debía 10.000 talentos. Era 11 veces lo que recaudaba el rey Herodes. Eran 11 años de recaudación de todo el reinado de Herodes. Era increíblemente grande la suma de dinero, como es increíblemente grande la suma de nuestros pecados. El salmista dice en el Salmo capítulo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son tanta la cantidad de pecados que estoy seguro que alguno se me está escapando. También leemos en el Salmo 40, el mismo salmista dice en el versículo 12, voy a leerles la traducción del lenguaje actual. Dice así, son tantas mis maldades que no las puedo contar. Me dominan, me tienen acorralado, ya no puedo ver, ya no me quedan fuerzas. Tengo más pecados que pelos en mi cabeza. Todos necesitamos reconocer nuestra gran deuda de pecado delante de Dios. También cuando venimos delante de Él, todos estamos en bancarrota delante de Dios, estamos en quiebra delante de Dios. Verso 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Esto era encerrarlo de por vida. Esto era encerrarlo por la eternidad. Este hombre no iba a vivir lo suficiente. Pero entendemos de que nosotros, al igual que ese hombre, cuando venimos delante de Dios, estamos en bancarrota espiritual. Nosotros no podemos pagar nuestra deuda delante del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no puedo pagar mi deuda con el Señor. Nuestros familiares no pueden pagar nuestra deuda con el Señor. Dice en Salmo capítulo 49, versículo 6 al versículo 7, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano,
ni dar a Dios su rescate. Ningún familiar, por más bueno que sea, puede pagar tu deuda delante del Señor. Tus buenas obras no pueden pagar tu deuda delante del Señor. Leemos en Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, no por obras de justicia. No hay obras de justicia que puedan pagar nuestra deuda con el Señor. Y también los sacrificios, las ofrendas, no pueden pagar tu deuda con el Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice así: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La deuda de este hombre era inmensa, y la deuda nuestra también. Es una deuda impagable. Ahora notemos de que la deuda de este hombre no solamente lo afectaba a él, sino también a toda su familia. Él iba a ser echado en la cárcel, pero su esposa, sus hijos, toda su familia iba a ser arrastrado por esa deuda. Y hoy por hoy nuestra deuda de pecado arrastra a toda nuestra familia. Cuando estamos mal delante del Señor, ¿saben quiénes son los primeros que lo sufren? Los que están más cerca de nuestro corazón. Es una deuda que nos hace estar en quiebra delante de Dios. También necesitamos reconocer delante de Él que estamos ante la justicia de un Dios justo. Dice a este, versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era justo lo que estaba haciendo. La justicia estaba siendo aplicada. No estaba pidiendo nada extra. No estaba cobrando 4 veces más como hacían los publicanos. No había ninguna duda de la moralidad de este rey. Él estaba exigiendo lo que este hombre estaba debiendo. Y cuando Dios nos exige santidad a cada uno, que no podemos dársela, Él está exigiendo con justicia. También cuando venimos delante de Él, quiera Dios, hayas clamado por misericordia. Verso 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Él sabía que no podía pagarlo. Era obvio que él no podía pagarlo. Pero él, en la desesperación, le dijo: Señor, ten paciencia conmigo. Clamó por misericordia. Su misericordia y el amor de este rey era la única esperanza para este hombre. Esa promesa él no la podía cumplir. Y ese rey lo sabía. Cuando venimos delante del Señor, necesitamos clamar por misericordia. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, por gracia, gratuitamente, porque Él quiso hacerlo, somos salvos. Por último, cuando venimos delante de Él y rendimos cuentas, si clamamos por misericordia, oímos el amor y el perdón de un Dios lleno de amor. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Pero no solamente hizo eso, sino que también le perdonó la deuda. Lo que recaudaba un reino pequeño durante 11 años, le fue perdonado simplemente porque pidió perdón. Ese hombre que estaba condenado a estar una vida entera, él, su familia, sus hijos, sus nietos, en una cárcel, él ahora era libre y no debía nada. Eso es gracia, eso es misericordia.
En Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 2 y en Lucas capítulo 5 se describe a un paralítico que escucha las palabras de parte del Señor: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese hombre, ese paralítico, estaba sin poder moverse, sus amigos lo estaban bajando de un tejado. Él estaba clamando por sanidad. Los amigos estaban pidiendo por favor que lo sane. Pero Dios, que conoce el corazón, sabía que la angustia profunda de ese hombre eran sus pecados. Y cuando le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, él escuchó la frase más hermosa que pudo haber escuchado. Después le dijo: levántate y anda. Pero lo poderoso de Jesucristo es que Él pudo perdonar sus pecados. Él pudo traer paz a un corazón angustiado, como lo hizo con cada uno de nosotros cuando tuvimos que rendir cuentas delante de Él. Hay una historia que me gusta, y aunque el tiempo es corto, voy a intentar relatársela lo más breve posible. Hablando de el perdón de Dios. Había un hombre que tenía a sus hijos, y uno de los hijos, rebelde, se quiso ir. Parecido a una parábola que contó el Señor. Y este hijo rebelde se quiso ir, no quiso escuchar. La madre lloraba, el hijo estaba y se fue. No le pidió la mitad de la fortuna, simplemente se fue, no aguantaba estar en casa. Pegó un portazo y salió. La madre, obviamente, la que más sufría, el padre haciéndose el duro para soportar la situación. Había una casa que administrar, había una familia que llevar adelante. No había tiempo de llorar. El hijo desperdició su vida por completo. Por último, terminó en uno de los trabajos peores que podía encontrarse en esa época. Y él dijo: bueno, como el hijo pródigo, voy a volver a mi casa a ver si me reciben. Pero tengo vergüenza. Y así pasó meses y meses y meses, hasta que en un momento la mamá estaba leyendo una carta y comenzaba a llorar. El padre entró después de trabajar en el campo, le dice: ¿qué te pasa, vieja? La señora no terminaba de hablar, no podía, estaba como ahogada en su llanto, que lo estaba conteniendo. El hombre, como puede, le arranca la hoja de sus manos y comienza a leer. Y en la carta decía: mamá, te escribo a vos porque sé que papá no me va a perdonar. Yo no sé qué hacer, ya estoy solo, todos mis amigos me dejaron. Y me gustaría volver a casa, pero tengo muchísima vergüenza, tengo muchísimo miedo. Así que te pido por favor que trates de hablar con papá. Y si ves que él se pone blando conmigo, poné una tira blanca en uno de los árboles que están frente a la casa. El tren pasa justo por enfrente de nuestra casa. Yo voy a pasar por él, voy a pasar por ahí la semana que viene. Y si veo esa tira blanca en el árbol de casa, yo voy a bajar. En el tren en movimiento yo voy a bajar. Y voy a ir y voy a pedir perdón. Pero asegúrame que él quiera perdonarme, aunque sea un poquito. Llegó el momento, sacó el boleto del tren. Le preguntaron: ¿de ida o de vuelta? Solo de ida. Él no tenía esperanza de volver. Mientras iba en el camino, este hombre iba pensando: ¿qué me dirá mi papá? ¿Estará la tira o no estará la tira? Por ahí no es blanca, pero no importa, si está la tira yo me tiro igual. Y pensando en todo eso, estaba metido en sí mismo. Y no veía que la gente se iba asombrada de un lado al otro del vagón. En un momento se da cuenta, ¿y qué es lo que está pasando? Estaban todos mirando para una sola ventana del vagón. Todavía faltaba para llegar a su casa, pero era tanta la curiosidad que lo venció. Se acercó hasta donde estaba la ventana y vio todo el camino hasta su casa. Los árboles con sus copas cubiertos con sábanas blancas. El amor de ese padre no se conformó con poner una tira. No quería dejar dudas de que ese hijo iba a ser bien recibido. Obviamente conocen el final. El hijo descendió, se raspó un poco las rodillas
y fue al encuentro de su Padre. Dios, que es nuestro Padre, ha dejado un tendedero de sábanas blancas en su palabra que nos asegura de que Él nos va a perdonar. No es un sentimiento, no es una incertidumbre si Él me perdonará. Él, a través del testimonio de las Escrituras, a través de la vida del Señor Jesucristo, nos dice, nos asegura, nos garantiza que hay perdón para aquel que clama perdón. Dios siempre está listo para extender sus brazos de perdón sobre quien lo busca arrepentido. La segunda verdad que nos compromete a perdonar al hermano arrepentido la encontramos del verso 28 al versículo 31. Esta verdad es que el hombre caído no quiere perdonar. Verso 28, la primera parte. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Él se encontró con un hombre que le debía. Se encontró con un hombre que le debía, nada más que eso. Lo que este hombre le debía a él era el equivalente de 3 meses de trabajo. Él había sido perdonado por una deuda de 170.000 años de trabajo. Y se encontró con alguien que le debía 3 meses. Hay una enorme diferencia, lo que esto me hace ver. Hay una enorme diferencia entre lo que yo le debo al Señor, de lo que yo le he ofendido al Señor, y lo de que cualquiera de ustedes me pueda ofender a mí. Hay una diferencia abismal. 3 meses de trabajo contra 170.000 años de trabajo. Hay una enorme diferencia. Este siervo reaccionó severamente, no quiso perdonar. Dice, no había necesidad de tanta violencia. Dice que se lo asió, lo atrapó y lo ahogaba. No era necesario. El rey, cuando vemos que él interactuó con el rey, no usó de violencia, no usó de amenazas. Ni siquiera dice el relato que el rey alzó la voz. No era necesaria tanta violencia. Verso 29 nos dice el meollo del asunto. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Exactamente las mismas palabras que él le dice al rey en el verso 26. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 30, mas él no quiso. No dice no pudo. No dice no tuvo la oportunidad. Él no quiso. Tan sencillo y tan cruel como eso. Él actuó de una manera egoísta. Este hombre con una naturaleza caída actuó con una manera mundana. Dice que él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo mismo que el rey había ordenado que debía sucederle a él. Él actuó conforme a su derecho. Era justo. Cuando te debían, vos podías echarlo en la cárcel para que, obviamente, la persona no tenía manera de producir bienes, pero por ahí su familia pagaba el rescate y ese hombre era liberado. Él actuó conforme a la justicia. Era legítimo lo que él había hecho mandando a la cárcel a este siervo, que le debía 3 meses. Lo que no era legítimo era que él había olvidado lo que el rey había hecho con él. El rey había actuado con misericordia y con compasión. El rey le había perdonado y cancelado esa gran deuda. Al decir Cristo a Pedro 70 veces 7, le estaba diciendo, ten paciencia y misericordia. No demandes justicia. No ejecutes la ley contra un hombre. No lo pisotees. No actúes cruelmente, tragándolo y destruyendo su espíritu. Ámalo y perdónalo, como Dios te ha perdonado por amor a Cristo. Esto está en la Biblia de Bosquejos y Sermones del Nuevo Testamento, tomo 2, página 54. Jesucristo le estaba diciendo, no actúes conforme a la ley. Muchas gracias. No actúes de forma legalista, sino como fuiste tratado por el Rey de Reyes.
Obviamente este hombre no reflejó a su rey. Tenía todo el derecho de exigir el pago a sus deudores, pero faltaba algo en su corazón, faltaba algo en su vida. Este hombre era duro, no escuchaba, era calculador, sin comprensión, era justo, pero no era compasivo. Era legalista, porque le faltaba amor. Todo lo opuesto de lo que Dios es. Dios, como este rey, es lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia y lleno de perdón. Y Él espera, como un buen rey, que todos sus siervos reflejen su propia conducta. Verso 31. Este hombre con una naturaleza caída que no quiso perdonar, entristeció a los demás. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Cuando no hay perdón, obviamente hay tristeza. Y la crueldad y el maltrato hacia otra persona siempre entristece al pueblo de Dios. Obviamente ellos hicieron lo único que podían hacer. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer cuando vemos crueldad e injusticia. Fueron al rey. Fueron y refirieron el asunto al rey. Cuando ustedes están aquí juntos, orando los unos por los otros, lo que están diciendo es, ya no podemos hacer más, y vamos al rey. Él sí puede hacer. Él puede tomar el asunto en sus manos. Él puede decidir. Él es el Rey de Reyes. Se cuenta que en 1988, poco antes de su muerte, en una sorprendente franqueza televisiva, en un sincericidio, Margarita Lasky, una de las más conocidas humanistas seculares y novelistas de esa época, dijo así: lo que envidio más de ustedes los cristianos es su habilidad de perdonar. Yo no tengo a nadie que me perdone. Esto lo cita John Stott en su libro El cristianismo contemporáneo. El hombre caído no quiere perdonar. El hombre caído no quiere tampoco ser perdonado. No le importa esto porque su naturaleza está caída. Y vive de acuerdo a sus pasiones, vive de acuerdo a sus deseos y simplemente no perdona. ¿Pero por qué no perdona? No quiero. Ese es su argumento, esa es su excusa. No le interesa obedecer al Señor, a menos que sea conveniente para hacerlo. Ahora, qué tristeza, cuando siendo hijos de Dios, nos comportamos como si no lo fuéramos, negándole nuestro perdón a nuestro prójimo. La tercera verdad que nos compromete a perdonar al hermano arrepentido es que todos rendiremos cuentas delante de Dios. Verso 32 al verso 34. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, todos debemos enfrentar la muerte y el día de juicio. Dice así, Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Ahora, para este juicio hay dos bases que lo presenta el Señor Jesucristo aquí. La primera base de este juicio es el perdón de Dios, que mientras estemos acá, siempre está disponible. Dice en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 18 dice, y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El perdón de Dios está disponible para todos, y el juicio se va a llevar adelante en base a esa base. Dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La segunda base
sobre la que descansa el juicio de Dios es la maldad del hombre. Le dice siervo malvado. Un hombre malo es simplemente un hombre que no vive para Dios. Este siervo probablemente era como un miembro de la iglesia. Él era respetable, él era una persona que tenía una posición de autoridad, él le rendía cuentas al rey directamente. Seguramente una persona honorable, pero no era como Dios. No era compasivo, no era misericordioso, no era lleno de amor, no era una persona perdonadora en su trato con los demás. Todo siervo del rey debía obedecer 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este hombre trató de hacerlo, pero se olvidó del segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre malo no cree en Dios de manera honesta. No busca cambiar su vida en base a que Dios existe porque no lo cree lo suficiente. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, que Él es premiador de los que le buscan. Si no creo en Dios lo suficiente para cambiar mi conducta, entonces no creo en Dios. Es lo que dice Hebreos y es lo que dice el Señor Jesucristo en esta parábola. Por esto, este hombre debe ser condenado. Dice, verso 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Dice Romanos capítulo 2, verso 3 al 6. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su perdón para nosotros, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Lo leímos, que conforme a nuestras obras estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 34 leemos lo que fue el juicio y condenación de este hombre malvado. Él en su juicio iba a experimentar el enojo y la ira del Señor. Dice en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Jeremías capítulo 10, verso 10 dice así, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno, y a su ira, tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. El hombre iba a experimentar el enojo de Dios y el hombre iba a experimentar la justicia de Dios. Verso 34, la segunda parte. Hasta que pagase todo lo que debía. El siervo que no tenía misericordia iba a recibir justicia perfecta. Él fue juzgado por lo que debía, nada más. El Rey Dios fue perfectamente justo, exigió lo que se debía. Él recibió, este siervo malvado, lo que merecía su camino. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En Hebreos capítulo 2, versos 2 y 3, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? En Ezequiel capítulo 9, verso 10, dice, así pues haré yo, mi ojo no perdonará,
ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. El enojo de Dios no es un enojo caprichoso, es un enojo justo. Está comprobado científicamente que el 100% de las personas, sean hombres o sean mujeres, en algún momento mueren. Es un dato científico. Cada persona que nace muere. Pero qué seguridad para nosotros, que somos hijos de Dios, de que cuando atravesemos por ese valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Qué seguridad para nosotros, los que nos hemos arrepentido de corazón, saber de que cuando pasemos por ese umbral, del otro lado estará el rostro de nuestro Señor, sonriente y esperándonos. Este hombre no tenía esa seguridad. Hemos visto que cada uno de nosotros debemos perdonar al hermano arrepentido, debido a las 4 verdades que encontramos en este pasaje. La primera, nuestro Rey es un Dios perdonador. La segunda, un hombre caído no quiere perdonar. La tercera, todos rendiremos cuentas a Dios. Y la cuarta, quien no perdona, no será perdonado. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo perdonar a otros? Me es difícil. Entiendo lo que dice la palabra de Dios, pero me es difícil. Te animo a que recuerdes esa gran deuda, 170.000 años de trabajo que este hombre le debía a su rey. Y la pequeña deuda, 3 meses de trabajo, que su consiervo le debía a él. Tu deuda, mi deuda con el Señor, no solamente es impagable, es eterna. Para pagarla hay que pasar una eternidad en el infierno. Sin embargo, Él nos la perdonó. ¿Cómo no perdonarle a quien nos debe tan poco? Te desafío a dejar de lado los rencores. Te desafío a buscar la reconciliación con tu hermano que te ha ofendido y que lo hagas con el sincero anhelo de perdonarlo de corazón. Si perdonaste, pero no fue de todo corazón, te voy a invitar que cierres tus ojos en esta mañana y que tomes un tiempo, 2 minutos, para examinar si realmente ese perdón que diste fue un perdón de corazón. Si no fue así, que pidas perdón al Señor y que sigas su divino ejemplo de perdón. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Si sabes que no fue de todo corazón, que hables con el Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de frenar de la vorágine que nos persigue, poder escuchar tu palabra y tener un tiempo de examinar nuestro corazón, tener un tiempo de hacer una limpieza espiritual. Padre, queremos perdonar de todo corazón las ofensas que son contra nosotros. No queremos guardar rencor contra nadie. No queremos, Padre Santo, Señor,
Tú nos has dicho que los misericordiosos son bienaventurados. Padre, tú nos has mostrado de que debemos perdonar a los demás como tú nos has perdonado. Nos has enseñado a orar: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, nos perdonarás también tú a nosotros nuestras ofensas. Pero que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos perdonarás las nuestras. Padre, aquello que no hemos perdonado, hoy lo ponemos delante de ti. Y podemos decir con tu ayuda que hemos perdonado de todo corazón a nuestro hermano sus ofensas. Y que estamos dispuestos, Señor, a perdonar las veces que sean necesarios, sin llevar una cuenta, porque tú nos has perdonado esa deuda tan grande e imposible de pagar. Gracias por darnos ejemplo que no merecemos. Gracias por tenernos paciencia que no merecemos. Gracias por ser nuestro Dios, no te merecemos. Que podamos otorgar el perdón a aquel hermano que tampoco lo merece. Que podamos tener paz en nuestro corazón, tener paz en nuestra iglesia, porque hemos aprendido a resolver los problemas con el fin de perdonar. Que podamos perdonar en nuestros matrimonios, que podamos perdonar a nuestros hijos, que podamos perdonar a nuestros padres de todo corazón. Oh Señor, que podamos ser hombres y mujeres, jóvenes, que podemos y queremos perdonar de todo corazón. Esto te pedimos y por tu santa palabra te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.